Una entrevista más con Luz y Ángel. Pues ahora nos corresponde tener una interesante charla, porque así va a ser, una interesante charla con una de las personas más conocidas de Jalapa por su gran actividad, por su dedicación, por su experiencia, Uriel Flores Aguayo. Conoce a Jalapa y Jalapa lo conoce. Qué gusto saludarlo y haber aceptado la invitación de esta charla. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues usted toda la vida ha estado en la política, le ha aportado a la política, ha vivido para la política y por supuesto a la administración pública. ¿Se considera un son politicón, un animal político? Sí, digo, en el sentido estricto de esa terminología, pero con una variante social, ¿no? Yo empecé en la escuela, en el artículo 3º, y después en la normal veracruzana, tomando iniciativas de carácter social, de recorridos en la zona rural, en las congregaciones, en las colonias, de llevar juguetes el Día de Reyes, de hacer festivales para los niños, el Día del Niño, etc. Es la parte que me define más, el compromiso social, pero desde luego, bueno, que a la luz ya de la trayectoria y la experiencia, de alguna manera sí he estado con la motivación suficiente para hacer política. Representante popular, con cargos de elección pública también, tenemos entendido. Sí, así es. Y con cargos en los gobiernos estatales, creo que también municipales. Sí, he tenido la gran fortuna, ¿no? El honor, dicho con absoluta sinceridad y transparencia, de estar en el Cabildo jalapeño, de estar en la legislatura local y también en la legislatura federal. Jalapa, usted conoce a Jalapa, conoce toda la problemática de Jalapa. Alguien dice que es una de las capitales del país, de los estados del país más emproblemadas. ¿Así se pudiera considerar? En cuanto a la vialidad, en cuanto al desarrollo urbano, en cuanto a los servicios. Yo creo que Jalapa tiene un capital social positivo, y me refiero a la participación de mucha gente en asuntos colectivos, en organizaciones sociales, universidades como la UX o lo que ustedes están haciendo, aporta a ese capital social positivo. Tiene una reserva cultural, es sede de universidades, de instituciones educativas, de los poderes del Estado. Tiene, por lo tanto, muchas cualidades Jalapa para resolver bien la problemática que se plantea a una ciudad de su tamaño. Incluso ese es otro factor a favor, que no es una ciudad, es una ciudad media. Es una ciudad que por lo tanto debería tener controlada su problemática, debería de apostarle a la sustentabilidad, pero evidentemente hay rezagos, hay omisiones. Siento que hemos perdido algunas oportunidades en diferentes etapas, pero tiene por supuesto Jalapa condiciones de superar los grandes problemas, que bueno, es movilidad, donde se requiere ideas, se requiere un buen programa, se requiere autoridad también, es el agua potable. Tenemos un serio problema con el agua, es los desechos, a dónde remitir los desechos, es la seguridad y es la vinculación con el mundo laboral. Somos una ciudad de servicios, básicamente, donde el empleo dominante es el empleo del servicio público, ¿no? Algo en la educación, un poco del comercio, y eso nos define en cuanto a economía, pero
me parece que se tiene que hacer un esfuerzo mayor porque se desarrollen fuentes de empleo y fuentes de empleo que tengan que ver con el conocimiento. Yo creo que el gran futuro, el gran mañana para Jalapa es que seamos una sociedad plenamente integradas a la era del conocimiento, ¿no? Pero bueno, estamos en esa coyuntura, que Jalapa tiene mucho a favor, pero a veces, bueno, nos ganan los problemas, ¿no? A veces nos dejamos dominar por los problemas y damos la impresión que nunca van a tener solución, y evidentemente sí la tienen. Mencionaba lo del agua. Dependemos de uno de los lugares que nos aportan agua, que está dentro del estado de Puebla. Así es. Creo que se llama Quimixtlán, no estoy seguro, Quimixtlán, Puebla. Y bueno, pues también dependemos del ánimo de sus autoridades o a veces de sus pobladores. Cuando requieren algo y no se les surte, no se les apoya con oportunidad, amenazan con la sierra, con cerrar las válvulas. ¿Tendremos alguna alternativa para surtir agua a Jalapa, o si es de ahí que fuera en otras condiciones de mayor legalidad? Bueno, yo creo que sí las hay. Se ha hablado de que tendríamos oportunidad de traer agua de la zona de Perote. Tenemos aquí algunos afluentes en el Castillo, tenemos nacimientos en el Castillo. Desconozco si están desarrollados en toda su potencialidad. Yo creo que sí hay alternativas, pero siento que no se ha hecho gran cosa, ¿no? Se ha hecho muy poco en las últimas décadas. Toda la vida se habla del problema, pero no se enfrenta, ¿no? Y somos muy dependientes, en efecto, de lo que pasa con las autoridades de Quimixtlán o la población de Quimixtlán. Yo digo que agradeciéndoles a ellos su aporte y la ayuda que nos dan a Jalapa, debería ser muy claro y muy transparente los acuerdos con el municipio de Quimixtlán, sobre todo para que haya certeza de que no vamos a tener complicaciones en el futuro, pero sí explorar fuentes alternativas, no depender excesivamente. Creo que nos aportan el 60% de lo que recibimos, porque hay otra parte que traemos de acá de Cinco Palos, se llama, ¿no? También en la ruta del Cofre de Perote. No depender excesivamente. Creo que cometeríamos un error de depender excesivamente de una sola fuente de abasto de agua, no por prejuicio, no por nada negativo, sino por razones lógicas, ¿no? Claro. Por razones de orden y estratégicas por también. Una estrategia, sí, ¿no? De certidumbre. Deberíamos ponerle más empeño a la búsqueda de alternativas. Esos son los asuntos de fondo que se deben resolver. O sea, digamos que es como la parte estructural de la vida de la ciudad y el municipio. Todo lo que es la sustentabilidad, lo que es nuestra convivencia, lo que es nuestra movilidad, lo que es nuestra seguridad y perspectiva económica y laboral, son los asuntos de fondo que tiene que atender la autoridad, no solo la autoridad municipal, sino en una coordinación con Estado, Federación, incluso internacional, ¿no? O sea, buscar asesoría, comparativos, presencia internacional para ver cómo están resolviendo su problemática y cómo crecen y cómo mejoran ciudades del tamaño de Jalapa. O sea, el tamaño de Jalapa a mí me da la impresión que es un dato favorable para resolver los problemas, porque estamos hablando de 420,000, 450,000 habitantes establecidos, y pareciera que eso nos ayuda
Es decir, que eso nos crea condiciones favorables para emprender solución de fondo de los problemas, ¿no? Claro, se requiere voluntad, se requiere actitud, se requiere iniciativa, se requiere apertura, se requieren muchas cualidades de los gobernantes municipales que van más allá de un color, claro, o de una sigla partidista. Es, claro, digamos, el ABC de un gobierno, ¿no? Invitar, convocar, escuchar, sumar esfuerzos, hacer fácil lo que en un momento dado pareciera tan difícil. Pongo el dato que acabamos de vivir: el paso de los camiones pesados por la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no? Hay un acuerdo de cabildo que restringe el tránsito de los vehículos pesados, que les deja un horario determinado, y sin embargo hace unos días acabamos de vivir otro accidente, ¿no? Se quedó sin frenos un tráiler aquí en la parte baja de la Araucaria, del monumento de la Araucaria, y ahí, bueno, eso te habla de descuido, de negligencia, de omisión y hasta de corrupción, claro, que claro, nos pone en peligro a quienes tenemos que estar recorriendo las calles de la ciudad, y que circunstancialmente pudimos haber estado ahí y podemos hasta perder la vida por algo claro, tan elemental como aplicar un reglamento y que la autoridad vigile que no se viole ese reglamento. Pongo de ejemplo de que a veces hasta en lo básico necesitamos real eficacia y soluciones. No tanto, a veces no tanto en lo complejo, en los grandes problemas, sino en lo sencillo, porque si no resolvemos lo sencillo, lo básico, lo elemental, sí, no se puede. Pues lo otro es imposible, prácticamente. Sí. Hay que ir resolviendo lo básico para que pasemos ya a otro nivel. Y ese es un ejemplo. Así y de es. eso es bueno. Yo acabo de vivir la experiencia de la tormenta de hace 2 domingos. Que lo publicó, leímos ese Exacto. interesante artículo, Muchísimas ¿no? gracias. Yo le puse, después de la tormenta, el tormento. El tormento. Porque, sí, mire, fuimos a comprar con la familia sí, unas tortas frente a la iglesia de la Araucaria, que se llaman, se puede decir, ¿no? Tortas Perote. sí, Una exfuncionaria del IBEA nos invitó a hacer el gasto, y con todo gusto fuimos a comprar unas tortas. En ese momento se vino la tormenta, incluso tuvieron que bajar la cortina porque entraba el granizo, sí, o sea, entraba el granizo. Esperamos que pasara la tormenta, salimos por Araucaria, y ahí frente al monumento tienes 2 opciones: te sigues por 20 de noviembre o doblas a Lázaro Cárdenas. Por desconocimiento doblamos a Lázaro Cárdenas y caímos en un embotellamiento monstruoso. Pensamos, bueno, ahí donde está una agencia de autos pudiéramos doblar, sí, y ahí nos escapamos. Estaba inundado y estaba bloqueado. Bueno, más Sí. adelante en Aguasanta, Pablo Frutis pudiéramos creo que se doblar, llama esa Pablo calle. Frutis, pudiéramos doblar en Aguasanta, hay obra. Hay una obra El caso es que lleva meses. al caer ya en el embotellamiento, ya no tiene salvación. 40 minutos entre ese punto a la parte baja donde empieza el puente de Plaza Cristal para subir por Américas. 40, 50 minutos con muchos riesgos porque hay caída de agua, hay coches que se quieren incorporar, se echan de reversa, etcétera. Muy peligroso. Y mi gran inquietud y cuestionamiento es porque si la autoridad sabe con muchos días de anticipación, más o menos, o ya el mero día en la mañana, ya tiene precisa la autoridad que va a ocurrir este fenómeno, que va a haber una tormenta, que puede haber granizo, etcétera. Uno se pregunta, bueno, Estado, municipio, federación,
protección civil, agentes de tránsito, seguridad pública, Fuerzas Armadas, bomberos, Cruz Roja, etcétera. ¿Por qué no disponer de toda una estructura de personal, de vehículos y demás, que al menos en esa parte, en ese punto donde yo he referido, se colocara una persona con una banderita diciéndonos: ustedes por aquí no pueden pasar? Por supuesto. Porque ya está esto inundado, ya hay un embotellamiento. Orientando, canalizando. Nosotros no sabíamos que se había caído un anuncio frente al estacionamiento de Plaza Cristal. Sí. Y que habían volado unas alcantarillas y estaba brotando agua exactamente abajo del puente. El caso es que estaba bloqueada esa parte. Sí. Si tomaran la molestia de tomar alguna medida, ya sea colocar a una persona o poner algún dispositivo de señalamiento, evitaría que caigamos ahí. Naturalmente. Podríamos seguir nuestro recorrido por la avenida 20 de noviembre y no evitarían que estemos en un riesgo. Yo al final pensaba, bueno, es que el ciudadano hay momentos en que está indefenso. Así es. Es que estamos desprotegidos ante una situación tan delicada, que puede llevar a accidentes, a lesiones y hasta muertos. Yo ponía como ejemplo eso de que se habla mucho a veces de los partidos, de las siglas, de los programas, de la ideología y de muchos asuntos aparentemente complejos, heroicos, ¿no? De la gran disyuntiva política, pero se omiten situaciones como esa. Claro. Son cuestiones que tienen que ver con la vida de la comunidad, con la vida del ciudadano, día a día, ante una circunstancia tan adversa. Claro. Que puede ocurrir una tragedia y habría que evitarlo. Por supuesto. Habría que evitarlo. Con pérdida de vidas inclusive. ¿Sí? Yo lo refería en persona, no es una crítica política, no es un señalamiento a nadie, simplemente Pero sí es un llamamiento. Me impresiona que seamos capital del Estado, que tengamos tantos gobiernos, tantos niveles, y que no se tome una medida. Eso a mí me preocupa. Claro. Y me parece que es de lo que debemos de hablar aquí en Jalapa, de lo simple, de lo del día a día, y pedirle a la autoridad que cumpla con su papel. Nada más. No queremos muchos discursos, nada más que cumplan con lo básico. Muy bien. Bueno, finalmente, el mensaje para los jóvenes, en general, estudiantes y pues los que de alguna manera están en otras actividades. A mí me parece fundamental que los jóvenes vean en nosotros, en los adultos, a personas que hemos tenido ya la oportunidad de vivir un buen tiempo, que hemos desarrollado diferentes experiencias y que podemos aportar algo positivo. Igual podemos también ser mal ejemplo, pero podemos aportar algo positivo, que no haya divorcio, ruptura entre las generaciones, que se tome lo positivo y alentar con mucho entusiasmo a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes, a que tengan una inclinación disciplinada, una inclinación persistente, una inclinación incluso utópica por el estudio, por la formación, por la preparación, porque en la medida que contemos con las herramientas y los mecanismos suficientes en el área donde se quieran desempeñar, lo van a hacer bien y van a tener una vida plena. A mí eso me parece fundamental. A veces, y los jóvenes son reacios a escuchar discursos y llamados y exhortos, hay una rebeldía o una toma de distancia natural y social
o cultural también. A veces ya no quieren tantos discursos, pero creo que estamos obligados a decirles y reiterarles que no hay de otra, no hay atajos, o es disciplina, es estudio, es perseverancia y es trabajo para salir adelante. Ese es el llamado que a mí me encantaría Muchas gracias. hacerles llegar a los jóvenes, sobre todo a los estudiantes. Agradecemos a don Uriel Flores Aguayo su presencia y esta significativa plática. Muchas gracias. Al contrario, maestro. Ángel, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para usted.